Señor Jesucristo le bendiga a todos y cada uno de ustedes. Quiero compartirles una enseñanza que tiene como título ¿Cómo es la verdadera adoración espiritual? Vamos a leer en San Juan capítulo 4, verso 19 al 24. San Juan capítulo 4, del verso 19 al 24, la Biblia dice: Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Amén. Vamos a tratar este tema de cómo es la verdadera adoración espiritual. Es un tema de gran importancia entre el mundo cristiano. ¿Cómo adorar a Dios? ¿Cómo le agrada la adoración a Dios? Y es que, aunque se ha hablado mucho de este tema, realmente en la práctica vemos que hay una deficiencia, que muchos están haciendo aquello que no es adoración espiritual, que estamos con costumbres, con formas que no tienen nada que ver con la adoración espiritual. Y es por ende que cuando una persona va al templo, que tampoco es templo sino lugar de reunión, y le preguntan que a qué vino, el que está presidiendo el culto, ¿a qué hemos venido a este lugar? A adorar a Dios, adorar a Dios, adorar a Dios. El enfoque de la persona es que en aquellos lugares donde se reúne, es el lugar donde se debe adorar. Yo vine a adorar. Cuando estoy en este lugar, siento que adoro más a Dios. Aquí en medio de los hermanos siento libertad para adorar. Entonces, estamos diciendo y haciendo cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la verdadera adoración espiritual. ¿Qué es la verdadera adoración espiritual? ¿Y cómo saber si aquello que estoy haciendo, que aquello que estoy diciendo, experimentando, es una verdadera adoración o en su efecto es un producto de una emoción? Entonces, primero que todo vamos a tomar como ejemplo una parte muy pequeña de la adoración del pueblo de Israel. Vamos a mirar allá en Salmos capítulo 95 y el verso 6, que la Biblia dice de la siguiente manera: Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. El pueblo judío era un pueblo terrenal, ¿sí?, que había adoptado una forma de expresar su adoración a Dios, una manera, un estilo, pero que no tenía una adoración espiritual. La forma de adoración del pueblo de Israel contenía unos elementos, como un altar, pudiese ser en el gran templo construido por Salomón, o un altar en algún lugar específico, en un lugar alto. Construían un altar, tenía un sacrificio, el sacrificio es una ofrenda, una forma de vestirse, una posición del cuerpo, y debía todas estas cosas estar acompañadas por una actitud, que es lo que realmente en muchas ocasiones le hizo falta a aquellos adoradores. Se enfocaron más en crear hábitos visibles o tangibles que poder experimentar una conducta de un verdadero adorador. Esto no es únicamente en el pueblo de Israel, aquellos que quisieron encajar la adoración verdadera, la quisieron encajar poniéndole etiquetas, poniéndole forma y no dejando que el fluir de la verdadera adoración saliera de ellos hacia Dios. Es como si nosotros, o más bien cuando vemos que la energía ha sido condensada en una lámpara.
A veces creemos que la luz tiene esa forma, pero no es así. La luz no tiene forma. Al igual que la adoración es una esencia que no tiene forma. Pero el hecho de que esté la luz en un bombillo con una figura geométrica, cuadrada, triangular, circunferencia o cualquier figura geométrica que le hayamos creado, no significa que la luminosidad tenga esa forma. Es más, la luminosidad no tiene ninguna forma, no tiene cómo encajarse. Y así es la adoración. La adoración no la podemos encajar en ninguna clase de etiqueta, en ninguna clase de geometría, no la podemos encajar. Así como el pueblo de Israel tuvo unas conductas que podemos evidenciar por la Biblia si nos damos cuenta en los primeros 2 versículos de la mujer samaritana, que dice en el capítulo 4 de San Juan, el verso 19 y el 20, dice: le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoran en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Y Jesús le respondió. Bueno, la mujer reconoce en Jesús a alguien que le puede enseñar, a alguien que le puede instruir, pero tiene un problema. Es que ella estaba convencida que la adoración era como a ella le habían enseñado. ¿Sí? A mí me enseñaron que es en este monte, a mí me enseñaron que es de esta manera, a mí me enseñaron que es de esta forma, pero ustedes dicen que es así. Tenemos el mismo Dios, es lo que la mujer piensa. Creemos en el mismo Dios, es lo que la mujer supone. Pero ustedes dicen que no es así como nosotros la hacemos, ni mucho menos en el lugar que la estamos haciendo, sino que es en tal lugar. Es en el templo. Entonces esto nos da a entender de que las culturas habían adoptado una forma de adoración, una cultura de adoración. Y vemos que Jesús comienza a enseñarle a la mujer. Hoy en día vemos en la cultura cristiana que muchas iglesias, religiones, templos, bueno, comunidad cristiana en general, ha adoptado formas que no son la adoración espiritual. Algunas de estas formas están acompañadas por los hábitos y la cultura judía y otras muy propias de nuestra cultura y del fanatismo y de la imaginación y de las emociones que le hemos incrustado a nuestra cultura, a nuestros hábitos, y estamos enseñándolas bien, de forma instructiva, como también a manera de ejemplo, la estamos enseñando, que no son adoraciones. ¿Cuáles son las adoraciones equivocadas que ha tenido la iglesia en estos tiempos, durante mucho tiempo? Es la adoración mecánica. Es aquel tipo de adoración que está impulsada por agentes externos. Así como un motor de tracción mecánica, de transmisión mecánica, requiere de una palanca para mover los cambios y cada cambio genera una velocidad. Estos son agentes externos al motor, la palanca. Asimismo, la persona requiere de cosas externas que lo motiven a ser un adorador. ¿Y cuáles son estos agentes externos? Las pruebas, las persecuciones, las adversidades que pasamos como cristianos. Aquellas cosas difíciles de la vida, y usted se va a dar cuenta que cuando una persona pasa por un momento difícil, si no se aparta, se consagra. Si no se aleja de Dios, entonces toma una actitud más humilde, más cercana, más espiritual. Y su adoración está siendo mecanizada. No está siendo espiritual. Su adoración está siendo mecánica. Fluye a través de agentes externos que lo motivan. Y esto realmente no es lo que Dios está buscando. Dios no quiere que a usted le pase algo para que reflexione y se convierta en un adorador espiritual. No, Dios quiere que nosotros vivamos siendo adoradores espirituales todo el resto de nuestras vidas. La segunda adoración
que no es espiritual y que está siendo equivocada dentro de nuestra iglesia, yo le voy a llamar adoración mecánica, automática. ¿Por qué automática? Bueno, esta no tiene que ver con agentes externos. Sí, un agente externo, pero en sí son sensores internos que activan esa adoración. Así como el vehículo automático requiere de una palanca o de un botón para dejarlo en modo arrancar hacia adelante, pero que luego los cambios van fluyendo por sí mismo a través de sensores de velocidad, los cambios van fluyendo y la velocidad va aumentando, ya no requiere un accionar humano. Asimismo le pasa a muchos con la adoración automática. Son aquellos que requieren que el predicador, que el director de alabanza, que la persona que preside el servicio diga palabras que toquen sus sentidos. Son sensoriales. Entonces es cuando está en un culto desprevenido, en un servicio desprevenido y de repente cierta alabanza tocó sus sentidos y terminó llorando. ¿Y qué pasó? Y terminó quebrantado, o de pronto pasó cierto testimonio, tocó su vida y eso hizo que cambiara, y por un tiempo esa persona se vuelve un adorador espiritual accionado por sus emociones, mas no fluye por una adoración espiritual. Entonces, estas cosas, tal vez usted diría, bueno, las pruebas son buenas porque me hacen volver a Dios y lo hago adorar a entrar en adoración espiritual. Tal vez cuando yo escucho esa palabra estoy un poco distante, pero me hace volver otra vez y me vuelvo un adorador espiritual. Tal vez usted diga, esto es bueno, pero cuando la adoración no fluye espiritualmente, sino que requiere de ciertos agentes externos o internos que no son de Dios, que no son inspirados, que no son promovidos, que no son, o que no es el mismo Espíritu Santo, sino que son las personas o son agentes externos, pues esto no es una adoración espiritual. ¿Por qué es un problema con los agentes internos o sensoriales? Porque muchos predicadores, muchos que presiden en la plataforma, saben que el pueblo necesita ser tocada las emociones. Y estos se vuelven motivadores. Brincan, saltan, corren, usan palabras como el Señor está aquí. Usan palabras como yo no sé a usted qué ha venido, pero yo vine a adorar a Dios. Usan palabras que tocan las emociones de las personas. Y no es el Espíritu de Dios el que está generando en mí adoración, sino es la motivación producida por un hombre que toca mis emociones. Y estamos confundiendo una emoción con una adoración. Y esto es el problema. Entonces, aquí es donde personas que aman la fama, la gloria, y creen que por hacer esto y que porque el público se mueve, salta, brinca y se conmueve y se tiran al suelo y hacen cosas, creen que ellos tienen un poder grande de unción porque suben la voz y la gente dice amén, porque bajan la voz y con el solo ritmo de su voz, entre subir y bajar, con saltar, correr, decir, hablar, están tocando las emociones de las personas y creen o hacen creer que tienen mucha unción, que tienen mucho poder, pero ni lo uno ni lo otro es bueno. Ni que existan motivadores, ni que nosotros se activen nuestros sensores por las motivaciones de unas personas. No es correcto, no está bien. Esto no es adoración espiritual. ¿Qué es entonces la adoración espiritual? La adoración espiritual tiene varias condiciones y el Señor Jesús lo enseña a la mujer samaritana aquí en el capítulo 4 y comienza a enseñarlo desde el verso 21. Jesús capta la idea de lo que la mujer entiende como adoración. Le está queriendo decir a la mujer, yo entiendo por adoración lo que estoy haciendo. Venir a este lugar, vestirme de esta manera, venir a tal hora, hacer tal cosa, yo entiendo por adoración eso. Pero ustedes los judíos entienden por adoración es que es ir al templo, es ir a las 3 veces al día, es vestirse de tal manera, es botarse allá al templo
es darse en golpes de pecho. Ustedes entienden por adoración eso, pero yo no. Entonces Jesús le dice, un momento, créeme. Lo primero es que le dice, está bien, entiendo su confusión, ahora le invito a que me crea, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Lo primero que Jesús le dice a la mujer es, tumbemos estos límites que le hemos puesto a la adoración. No es en un lugar específico, no es aquí como usted lo piensa, como toda su cultura lo piensa, no es allá en el templo como ellos lo están pensando, no está sujeta a un lugar. Entonces Jesús comienza a quitarle a la mujer o a la adoración las etiquetas que los hombres le hemos puesto a la adoración. 3 etiquetas: tiempo, espacio y materia. El hombre ha confinado la adoración en un espacio, en un lugar específico, a una hora específica y de una manera específica. El hombre no ha dejado que la adoración sea un fluir, sea algo espiritual, sino que la confinó, que si no es en el templo, si no es en tal lugar, si no es en tal forma, no es adoración. Entonces Jesús dice, un momento, la adoración no es así, no es en este monte, no es en Jerusalén. Todo lo que ustedes han hecho como adoración no es adoración. Todo lo que los judíos están haciendo como adoración no es adoración. Lo segundo que Jesús le enseña a la mujer es, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. ¿Qué le estoy diciendo? Que para producir una adoración espiritual hay que saber a quién estoy adorando. Yo no puedo adorar al Espíritu de Dios si no conozco a Dios. Porque es precisamente lo contrario. El conocer a Dios produce en mí adoración. Si esta gente hubiese conocido a Dios, nunca hubiese confinado la adoración a un tiempo, a un espacio y a una materia. Porque ellos, si hubiesen conocido a Dios, hubieran entendido que Dios es espíritu, que llena los cielos y la tierra con su presencia y que no está limitado a un espacio, que no está limitado a una hora y que no está limitado a una posición. Porque si solamente fuese de rodilla, entonces quienes no pueden arrodillarse, los que están en parálisis, no podrían adorar. Si solamente fuese de pie, los que no se pueden parar no pueden adorar. Si solamente fuese en el templo, los que no pueden ir no pueden adorar. Si solamente fuese a las 9 de la mañana, los que trabajan a esa hora no pueden adorar. Este es el problema que cometemos muchas veces nosotros, de colocarle etiquetas a nuestra adoración. Y si no es así, entonces si no vemos que la gente aplaude como yo, si no vemos que la gente canta como yo, si no vemos que la gente grita como yo, salta como yo me estoy moviendo en el altar, yo estoy haciendo en el altar, yo estoy gritando, yo estoy subiendo la voz, yo estoy sentido, estoy movido en mis emociones, pero veo que el que está allá no está haciendo como lo estoy haciendo yo, entonces esa persona no está adorando. ¿Por qué? ¿Quién le puso esa etiqueta a la adoración? Esto no lo dice la Biblia, esto no lo enseña la Biblia, esto lo ponen las personas. Lo que Jesús le está diciendo, para adorar a Dios hay que conocerlo. Y el que conoce a Dios sabe que Dios es espíritu y que no requiere de un tiempo, de un espacio y de una materia para ser adorado. ¿Listo? Entonces, mas la hora viene y ahora es. La hora viene y ahora es desde ya, cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Un verdadero adorador es una persona que conoce a Dios, que se ha vaciado de su vida y que se ha llenado de Dios y por ende es una persona espiritual. Únicamente las personas espirituales pueden adorar a Dios en espíritu y en verdad. ¿Sí? Entonces, ya hemos definido algo muy importante. La adoración no está sujeta al tiempo, al espacio, a la materia, no tiene forma. Ya, eliminemos eso. No es aquí, no es allá, no es como a mí me parece, es en espíritu y es en verdad. Ahora, ¿qué significa eso? Que es en espíritu y es en verdad. La parte espíritu significa que es algo intangible.
Lo segundo es que es en un nivel fuera del tiempo, espacio y materia. Dios es espíritu. Dios está fuera de este contexto, de este espacio, de esta dimensión de tiempo, espacio y materia. ¿En qué dimensión está Dios? La Biblia dice que Él es el alfa y la omega. ¿Qué significa eso? Principio y fin. ¿Qué significa eso? Eso significa presente absoluto. La dimensión espiritual es un presente, es un ahora permanente. No existe un ayer, no existe un mañana, no existe un lapso de tiempo. Por esta razón, la adoración espiritual es una condición de tiempo presente. ¿Qué quiero decir con esto? Que si usted se levanta, es un adorador. Si usted come, es un adorador. Si usted respira, es un adorador. Si usted camina, es un adorador. Si usted anda de un lado para otro, usted es un adorador. Si usted sube, es un adorador. Si usted va, es un adorador. Si usted no va, es un adorador. Tiempo, en cada momento presente, en cada hora, en cada momento en el que estoy ahora, yo debo ser un adorador. Eso es adoración espiritual. La siguiente característica de la adoración espiritual es que es en verdad. Esa palabra verdad es genuino, es algo sincero, es algo espontáneo, es algo genial. No es algo que es inspirado o motivado por ninguna cosa diferente, por nada externo. Vuelvo y repito, al yo recibir a Dios en mi vida, hago parte de la naturaleza espiritual, hago parte del presente absoluto de Dios y comienzo a producir adoración todo el tiempo de mi vida, en todo momento, mientras esté en este cuerpo, mientras el Espíritu de Dios esté reposando dentro de mí, fluye. Mi fluir es de adoración espiritual y es algo genuino, no es algo hipócrita mostrando de saltos, de brincos, no es que el Espíritu de Dios me hizo saltar, no, el Espíritu de Dios no hace saltar. Y tú puedes saltar porque estás emocionado, no porque Dios te cogió para que salte. Es que el Espíritu de Dios me hace gritar, que el Espíritu de Dios me hace, no, esas son una reacción de las emociones que el ser humano tiene, mas no de lo espiritual. Entonces, esto es importante, que la adoración la comprendamos, que si es espiritual, eso está en una dimensión de tiempo presente, que es verdadera, que es genuina, que es espontánea, que es sincera, que transmite. No transmite por lo que vemos, sino transmite por lo que fluye a través de la persona, por lo que inspira a través de la persona. Entonces debemos quitar todas esas etiquetas de que si haces esto, si haces lo otro, es que yo lo veo que no se arrodilla, yo lo veo que no se levanta, yo lo veo que todo el mundo hace, pero él no. Eso no es adoración espiritual. Eso no es adoración espiritual. La adoración espiritual es en el tiempo presente, a toda hora va conmigo, no está sujeta a que si me levanto me paro, no está sujeta a eso, no está sujeta a un lugar que si es en la iglesia donde yo voy, y es cuando me arrodillo, que es en el lugar allá oculto de la casa, no está sujeta a eso, es un tiempo presente absoluto, permanente de la adoración espiritual. Concluimos. La adoración espiritual no tiene forma, ya lo hemos dicho. Segunda conclusión, la adoración espiritual es el resultado de haber conocido a Dios, haberme llenado de Dios, tener el Espíritu de Dios en mi vida. Y por último, la adoración espiritual es genuina, es espiritual y es genuina. Es aquella que en un tiempo presente está conmigo a toda hora y que es completamente verdadera, genuina, sincera. Eliminemos esos conceptos de lugares, de espacio y de tiempo, y elevémosla al nivel espiritual, que no es otra cosa que un presente absoluto cuando estamos hablando del nivel espiritual. Dios es espíritu, o sea, Dios es presente absoluto, Dios es presente absoluto, Dios está presente absolutamente. Eso es Dios espíritu. Entonces, quiero con esta enseñanza que nosotros podamos aprender a direccionar nuestra adoración espiritual a Dios. Le quitemos
aquellas cosas que no son y podamos así fluir verdaderamente en una adoración espiritual. No permitamos que aquellos motivadores emocionales y sensoriales, que bien dice la Biblia, no tienen al espíritu, que los sensuales, o que es igualmente a sensoriales, no tienen al espíritu. No permitamos que estas personas nos motiven a hacer lo que por el Espíritu de Dios que está dentro de nosotros se produce hacer. El Señor Jesucristo les bendiga.